Y vamos a comentar ahora un poco más de la actualidad política de Estados Unidos, quizás desde otro enfoque, y para ello está con nosotros la periodista Paola Ramos, cuyo último libro, Desertores, ya salió a la venta. Paola, bienvenida, gracias por acompañarnos. Y bueno, en Desertores profundizas en ese grupo creciente de latinos que apoyan, por ejemplo, a Donald Trump. ¿A qué crees que se debe este movimiento? Yo creo que son muchas cosas, ¿no? Yo creo que cuando pensamos en latinos de la extrema derecha o incluso latinos que apoyan a Donald Trump, yo creo que pensamos en personas como Enrique Tarrio, que fue el líder de los Proud Boys, pensamos en los latinos que son trumpistas, latinos que tal vez han estado involucrados en grupos como Moms for Liberty o Gays Against Groomers. Pero un poco lo que intento encontrar en este libro es que hay muchos latinos, incluso que antes fueron demócratas, latinos independientes, que poco a poco se sienten más reflejados en un poco este idioma antimigrante de Donald Trump, se sienten más y más reflejados en un poco la narrativa divisiva, racista de Donald Trump, empiezan a mirar conceptos como el nacionalismo cristiano, quieren ver que hay una muralla en la frontera. Entonces, yo creo que un poco lo que intento entender bien es por qué ese camino hacia la derecha es más y más fácil para latinos, ¿no? O sea, ¿qué es lo que ven llamativo en el trumpismo? Y lo lograste, Paola, porque sé que esto es un trabajo investigativo también que hiciste. ¿Descifraste el por qué está pasando esto? Creo que son muchos elementos, ¿no? Yo creo que uno piensa siempre en la política y un poco entender que el trumpismo, ¿no? Es lo que ha empujado a los latinos hacia la derecha, pero realmente lo que encuentro es que son estos factores más culturales, más psicológicos, que tienen mucho más que ver con nuestra historia, ¿no? Por eso en este libro hablo mucho un poco de por qué es tan difícil para los latinos hablar sobre el racismo, ¿no? Hablar un poco sobre el peso del Ujú. colonialismo, lo que se han significado, ¿no? Venir de generaciones, de un legado donde obviamente, ¿no? Latinoamérica fue colonizado por los españoles. ¿Y qué significa eso, no? Es un libro en el que intento hablar también sobre un poco el trauma político, ¿no? Cuando hablamos del comunismo, que obviamente es una cosa que entendemos muy bien, pero ¿qué significa eso, no? ¿Cómo se manifiesta todo eso en la política americana? Así que por eso creo que es un libro en la que realmente tuve que hablar con muchos psicólogos, con personas que están estudiando la historia, con personas que están en las universidades y un poco apartarme, ¿no? de la política para entenderme incluso a mí misma mucho mejor. Exactamente, sí, porque además, con todo esto que estás diciendo, que además es interesantísimo y está plasmado ahí en tu libro, uno piensa que, pues, por ejemplo, desde el Partido Republicano siempre se utiliza como argumento de campaña que no tiene sentido escapar de los regímenes populistas, autoritarios de América Latina y votar por los demócratas. Entonces, esto es un argumento que dicen los republicanos y, sin embargo, entonces, desde el lado demócrata dicen lo contrario. Sí, yo creo que, por ejemplo, eso de lo que acabas de mencionar es muy interesante, ¿no? Porque tienes a un partido demócrata que siempre ha pensado que si uno intenta hacer esta imagen de Donald Trump como un dictador o como un caudillo, ¿no? El caudillo es una palabra que los Ujú. demócratas utilizan mucho. Ellos piensan que si tú le dices eso a los latinos, que muchos votantes latinos un poco que van a tenerle temor a esa imagen. Pero como bien sabemos, ¿no? Parte de nuestra historia es que tenemos una relación muy complicada incluso con lo que significa ser un caudillo. O sea, Simón Bolívar, ¿no? En 1815, él Así mismo, es. en ese momento, empieza a decir que los estados latinoamericanos necesitarían gobiernos paternalistas, ¿no? Con líderes Ujú. que tengan caracteres fuertes para poder curar, en sus palabras, un poco estas heridas latinoamericanas. Y yo creo que esas heridas, que es la violencia, la instabilidad, el comunismo, el fascismo, esas heridas han llevado a que algunas personas piensen que en los momentos cuando la democracia se siente inestable, un poco caótica, en esos momentos tal vez se necesitan a figuras como estos caudillos, ¿no? Entonces, un poco esa mentalidad que traemos de nuestra historia de Latinoamérica, en estos momentos he hablado Ujú. con muchos latinos que siguen pensando lo mismo, ¿no? Que piensan y ven a un Estados Unidos que está cambiando, que es diferente, que les da miedo esa imagen, y cuando ven a Donald Trump y ven que es una figura autoritaria, algunas personas les llama la atención, les gusta eso. Así es. ¿Qué crees que va a pasar? Y no es que tengamos una bolita mágica para predecir el futuro, pero el voto latino es muy importante. ¿Qué crees que va a pasar el próximo noviembre 5 en las elecciones presidenciales? A ver, yo creo que los demócratas van a seguir ganando el voto latino, o sea, esa es la historia, pero sí creo que vamos a seguir viendo a una comunidad latina que nos está mandando un mensaje distinto, ¿no? O sea, ahora mismo la idea de que alguien Ujú. como Donald Trump, que está prometiendo deportaciones masivas, o sea, alguien que incluso
dice, a tal vez de broma, pero dice que no le importaría ser un dictador durante un día. O sea, que alguien como él tenga casi un 40% con la comunidad latina, me parece que es algo llamativo, ¿no? Me parece que tenemos que entender que los latinos nos están mandando un mensaje distinto, ¿no? Que muchos se sienten Sí. muy bien con el trumpismo, así que ya veremos. Ya veremos a ver qué pasa, Paola, pero te agradezco muchísimo todo el éxito del mundo con tu libro Desertores, que ya está a la venta, así que no dejen de comprarlo y de verdad que interesante, porque como tú bien dices, hay que hablar con distintos psicólogos para tratar de entender un poco mejor todo esto que está pasando y tú lo explicas muy bien. Paola Ramos con nosotros aquí en Canela News. Buenas tardes, hasta la próxima. Muchas gracias.